Universidad César Vallejo, solo para los que quieren salir adelante. Hola a todos, soy Arely Carboyoquio Díaz y formo parte del grupo 7 de la experiencia curricular Cátedra Vallejo. Hoy vamos a hablar sobre un tema que nos concierne a todos, la injusticia social. Pero antes queremos compartir con ustedes una frase de Albert Einstein que nos invita a actuar. La vida es muy peligrosa, no por las personas que hacen el mal, sino por las que se sientan a ver lo que pasa. Life is very dangerous, not because of the people who do evil, but because of those who sit back and watch it happen. En este video abordaremos cómo la injusticia social se manifiesta en nuestra sociedad y cómo afecta a las personas, haciendo énfasis en el cuento Muro Noroeste de César Vallejo. Durante el desarrollo trataremos los siguientes aspectos: biografía de César Vallejo, contexto del cuento, descripción de dos situaciones en el cuento, análisis de dos casos en la actualidad, explicación de la ODS 16, una breve entrevista y finalizaremos con una conclusión que nos invite a reflexionar sobre el tema. Dado que abordaremos un cuento de César Vallejo, es importante conocer quién fue este gran autor peruano. Le doy pase a mi compañero Israel López, quien nos presentará su biografía. Así que te invitamos a seguir viendo el video porque lo que viene a continuación te ayudará a entender no solo la obra, sino también la realidad que vivimos hoy. Continuando con la biografía de César Vallejo, él nació el 19 de marzo en Santiago de Chuco, un pueblo pequeño en la Sierra Norte del Perú. Desde muy joven, Vallejo mostró una sensibilidad especial frente al dolor humano y las injusticias sociales, lo que lo marcaría profundamente en toda su obra. Estudió letras y derecho en la Universidad de Trujillo y más adelante continuó sus estudios en la Universidad de San Marcos en Lima. Para ganarse la vida, trabajó como maestro, también como periodista y al mismo tiempo comenzó a construir su camino como escritor. En el año 1920, después de un viaje a su tierra natal, fue acusado supuestamente de participar en disturbios y en saqueos y terminó en la cárcel de Trujillo. Esta experiencia lo marcó profundamente sobre su visión del país y su forma de ver la injusticia. Pero en 1923 Vallejo viajó a Europa y vivió la mayor parte del tiempo en París. A pesar de las grandes dificultades económicas y problemas de salud, no dejó de escribir y comprometerse con la lucha social, pero fue testigo de hechos históricos, como la Revolución Rusa y la Guerra Civil Española, y se identificó con el pensamiento marxista y las causas del pueblo. En esta etapa también conoció a Georgette Philippard, una joven francesa con quien contrajo matrimonio en 1934. Ella fue una gran compañera, pero lamentablemente César Vallejo falleció el 15 de abril de 1934 en París y fue víctima de una enfermedad repentina. Fue enterrado en el cementerio de Montparnasse y sin haber sido del todo conocido en vida, hoy sus obras son traducidas en varios idiomas. Cuento Muro Noroeste, que fue escrita por César Vallejo y publicada en las escalas malagrafiadas en el año 1923 en Lima, Perú, que pertenece a una etapa de fuerte experimentación narrativa del autor. En esta obra breve, Vallejo retrata un momento de contemplación solitaria frente a un muro, cargado de simbolismo, en un espacio indefinido que refleja su sostenibilidad existencial. Ahora, para comprender un poco más su contenido, es importante considerar el contexto político, social y económico en el que fue escrito. En aquel tiempo, el Perú atravesaba por una profunda desigualdad. La pobreza era generalizada. Las comunidades indígenas y campesinas vivían en situaciones muy miserables y el poder estaba concentrado en manos de élites y extranjeras. En los sectores más vulnerables carecían de derechos y representación. Ahora, en el año 1920 fue encarcelado injustamente y Muro Noroeste se proyectaba simbólicamente en ese sentimiento de encierro, aislamiento e injusticia que él mismo experimentó. Así el cuento se convierte en una crítica social y poderosa. Ahora bien, si me lo permiten, les contaré un poco más de lo que se trata este cuento. Muro Noroeste narra los últimos momentos de vida de un preso condenado a muerte. La historia se sitúa completamente
dentro de una celda, en un espacio oscuro, solitario y frío. Desde allí, el protagonista observa un muro, el muro noroeste, que se convierte en el símbolo de todo lo que le rodea, la indiferencia, el silencio y también la muerte que se avecina. Dentro de la celda aparece un segundo personaje, el carcelero, una figura silenciosa y mecánica que entra para vigilarlo de vez en cuando. No hay diálogo entre ellos, la frialdad del sistema que lo rodea. El carcelero representa la indiferencia de la justicia, que cumple su papel sin cuestionar, sin sentir. Otro elemento importante es la araña. Aunque diminuta, se convierte en la única compañía del preso en quien proyecta pensamientos y una pequeña esperanza. Su muerte, provocada sin motivo por el carcelero, no solo rompe ese vínculo, sino que también simboliza cómo el sistema penitenciario destruye los gestos más simples de ternura y humanidad. En conclusión sobre este argumento, el cuento Muro Noroeste no solo nos muestra los últimos momentos de un preso antes de su ejecución, sino que también a través de símbolos como el muro, el carcelero y la araña, nos transmite el profundo sentimiento de soledad, injusticia y deshumanización que vivió el propio autor Vallejo, inspirado por su encarcelamiento y la dura realidad del Perú de su época, utilizando este relato de una forma de denuncia social, evidenciando cómo el sistema oprime y margina y elimina hasta la última mínima expresión de esperanza. En esta obra, si bien es cierto, fue breve, nos invita a reflexionar la indiferencia de la justicia y la necesidad de no perder la humanidad, e incluso en los momentos más oscuros. Bueno, una situación de evidente desigualdad se da en la forma en que los presos son tratados, según su clase social o vínculos externos. En el cuento se menciona que algunos reos reciben visitas constantes, paquetes con comida o tienen acceso a ciertos privilegios, mientras que otros, como el protagonista o ciertos presos mucho más humildes, viven en condiciones más precarias, con frío, hambre y sin ningún tipo de ayuda externa. Esto refleja cómo incluso dentro de la cárcel persisten diferencias de clase. Esta escena refleja una clara desigualdad e injusticia del sistema carcelario. La desesperación del protagonista refleja la pérdida y total de sentido y esperanza. Esto pone en evidencia una crítica más amplia al sistema judicial y penitenciario, mostrando cómo la injusticia institucional puede destruir emocionalmente al ser humano, generando sufrimiento físico y una profunda deshumanización. Este hecho también refleja una crítica de Vallejo al sistema judicial en su tiempo, donde los más vulnerables podrían terminar encarcelados sin ninguna verdadera causa. Estos mismos problemas siguen vigentes hasta hoy en día. Un ejemplo es que durante una protesta social realizada en Lima en enero de 2023, Víctor Santiesteban fue impactado por un proyectil en la cabeza y falleció, a pesar de no haber actuado con violencia. Hasta hoy no se encuentran ni sancionan a los responsables. Esto se relaciona directamente con el preso sin voz ni historia, quien fue sometido a un sistema que lo ignora por completo. Al igual que el personaje del cuento, Víctor fue tratado como si su vida no tuviera valor, lo que evidencia la misma deshumanización y la injusticia institucional que el autor denuncia en su obra. Otro caso ocurrió en Puno, que para el año escolar 2025 solo el 21% de las escuelas rurales contaban con agua potable, electricidad y desagüe. Muchas de estas aulas están hechas de adobe, calamina y están ubicadas en zonas altoandinas. Además, los estudiantes no cuentan con los materiales necesarios ni el apoyo del Estado, sumándole a esto que la mayoría de estos niños solo hablan quechua, pero reciben clases en español, lo que agrava más la desigualdad. Al igual que el cuento, estos estudiantes son víctimas de una exclusión silenciosa, olvidados por haber nacido en la pobreza y sin acceso a condiciones mínimas para aprender con dignidad. A continuación voy a explicar sobre los valores de la igualdad y justicia en la contribución al logro de los ODS 10 y el ODS 16.
Como estudiantes universitarios, los valores de igualdad y justicia son pilares y fundamentales para construir una sociedad más equitativa, pacífica y respetuosa. La igualdad implica en reconocer que todas las personas merecen las mismas oportunidades, sin importar su género, su raza, su religión, su orientación sexual, su discapacidad o situación económica. Por su parte, la justicia garantiza que cada individuo reciba un trato digno, equitativo y que sus derechos sean respetados y protegidos. Como estudiantes universitarios tenemos la responsabilidad de aplicar estos valores en nuestro entorno cotidiano. Esto no solo fortalece la convivencia en la comunidad educativa, sino que también contribuye directamente al cumplimiento del ODS 10, que es reducción de las desigualdades, y el ODS 16, que es paz, justicia e instituciones sólidas. Al actuar con empatía, respeto y compromiso, promovemos espacios donde todos puedan expresarse libremente, participar activamente y desarrollarse plenamente. A continuación, seguimos con el otro tema. El día de hoy nos acompaña mi papá, el cual dará su punto de vista a través de las siguientes preguntas. ¿Cuál es tu punto de vista sobre la injusticia en la actualidad? Gracias a usted por la invitación. En mi opinión, la justicia en la actualidad sigue siendo un problema muy serio y extendido. Aunque vivimos en una era de mayor acceso a la información y con marcos legales más sólidos, en muchas partes del mundo la injusticia no siempre se aplica de manera equitativa. Hay decisiones que forman a ciertos grupos por su poder económico, político, social, mientras que en otros, específicamente los más vulnerables, siguen siendo olvidados y marginados. Y lo más preocupante es que muchas veces estas injusticias se han normalizado y simplemente pasan desapercibidas. Segunda pregunta, ¿qué opinas sobre la desigualdad? La desigualdad es uno de los principales casos y consecuencias de la injusticia. Vivimos en un mundo en el acceso de recursos, educación, salud o empleo está profundamente desequilibrado. No es solo una cuestión de ingresos, sino de oportunidades. Desde el principio tiene menos posibilidades al desarrollarse, al salir adelante, sin importar cuánto se esfuercen. Esa brecha entre que tiene mucho y el que tiene poco no solo es inmoral, sino también inconstructible para cualquier sociedad que opina hace justa e equitativa. Tercera pregunta, ¿crees que se está dando actualmente casos de injusticia? Absolutamente todos los días se ven casos de injusticia, en noticieros, en la radio. Simplemente observan lo que ocurre en nuestro alrededor, desde abuso de poder, discriminación social, racial, hasta la falta de acceso a servicios básicos, comunidades marginadas, también en el ámbito laboral, judicial, educativo. Se presentan muchas formas de injusticia. Lo más grave es en muchas veces las víctimas no tienen cómo defenderse. Visibilizar estos actos de género consecuencia en el primer paso logran cambios constantes. Entonces eso sería todo por mi parte. Muchas gracias. Muchas gracias, papá, por participar en este video. Y le paso a mi compañera para que concluya este video. Gracias por la confianza, y esto nos sirve para reflexionar de cómo podemos ver en esta sociedad la justicia que hoy en día a día se ve en todos los medios de comunicación. Sí, muchas gracias. Ya finalizando con este video, queremos dejar una reflexión importante. Hoy en día seguimos viendo desigualdades muy marcadas en el acceso a la justicia, a los derechos y a una vida digna. Por eso me parece importante recordar la ODS 16, que busca promover sociedades pacíficas, justas e inclusivas, garantizando el acceso a la justicia para todos. En el cuento Muro Noroeste de César Vallejo, no solo retrata la angustia de un preso olvidado por la justicia, sino que también refleja una dura verdad que sigue viva en nuestra sociedad.
la desigualdad, el abandono y la deshumanización de los más vulnerables. Tal como el protagonista fue ignorado en su celda fría, hoy muchas personas viven realidades marcadas por la exclusión, la pobreza y la falta de derechos básicos. Por eso es urgente que no permanezcamos indiferentes. Como estudiantes y ciudadanos, debemos alzar la voz, actuar con empatía y trabajar por una sociedad donde nadie sea invisible, donde la justicia no sea un privilegio para unos pocos, sino un derecho para todos. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final del video. Les deseo un bonito día.